Shalom, shalom mis hermanos, bienvenidos a este programa de Shalom Producción, a un jueves de oración, jueves de orar por Israel y jueves de orar por peticiones que tenemos. Bienvenidos sean, me da gusto, ¿verdad?, de estar compartiendo con ustedes también un poco de historia, ¿verdad?, un poco de la Biblia. Y porque sabemos que la Biblia pues es historia, pero también es algo para el futuro. Fue antes, fue hoy y después, o sea, es para siempre. La Biblia es la palabra del Eterno que Él nos da para cada uno de nosotros, y ahí si nosotros la leemos es donde encontramos historia y encontramos presente y encontramos futuro. La misma palabra nos lo dice. Y en el día de hoy, hermanos y hermanas, quiero compartirles pues este tema que se llama Judíos por el mundo, ¿verdad? ¿Por qué por el mundo? Pues porque todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, en cualquier parte casi del mundo, casi se puede decir en todas las partes del mundo, hay algún judío, ¿verdad? ¿Y por qué hay algún judío? Bueno, porque hubo dispersiones, hubo, ¿verdad? Se los llevaron cautivos a unos, otros pues se fueron por su voluntad. Vamos a estar viendo, pero principalmente una de las cosas es que el Señor, ¿verdad?, nuestro Padre Eterno, nuestro Dios, nuestro Elohim, Él le dio la tierra de Israel, ¿verdad? Y no nada más ese pedacito que tienen ahorita en la actualidad, sino más allá, dice que hasta el río Éufrates y hasta el mar, al mar grande. Entonces es mucho más, ¿verdad?, la tierra que nuestro Padre Celestial le heredó a sus hijos, a los judíos, a los israelitas, ¿verdad?, a la simiente de Abraham, porque Él ya le había prometido a Abraham cuando le dijo: salte de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré, ¿verdad?, una tierra donde fluye leche y miel. Le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, a Jacob, ¿verdad?, a los patriarcas, le prometió esta tierra. Antes de hablar, ¿verdad?, de algunos judíos, ¿verdad?, por el mundo, vamos a leer, voy a leerles. Dice: el río Éufrates, límite oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham. Y si nosotros vemos en la actualidad, el río Éufrates está en Siria, bueno, está más allá de los límites que tiene Israel. Dice Génesis 15:18: en aquel día hizo Adonai, Dios, ¿verdad?, un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, o sea, el Éufrates es el río grande, el río que es el río Éufrates, o sea, desde ahí, y Israel en la actualidad no tiene ese límite, es más, le han quitado esa tierra. En Éxodo 23:31 nos dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto del río Éufrates, porque en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Dios le dio en sus manos a Israel los moradores de la tierra y le dijo que los echara, ¿verdad?, de ahí, de esa tierra que Él le estaba prometiendo. En Deuteronomio 11:23 y 24 nos dice: Adonai también echará de delante de vosotros, o del pueblo de Israel, a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Y el Líbano ahorita no está en manos de Israel. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio.
Bueno, el Señor le prometió todo este territorio al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham, mas ahorita, ¿verdad? El territorio no está completamente en manos de Israel, porque a través del tiempo, a través de la historia de la palabra, vemos, ¿verdad?, cómo le han quitado territorio y los han echado, ¿verdad?, de Israel. En la historia pasada, ¿verdad?, en el tiempo pasado, si vemos que cuando el rey David fue rey de ahí de Israel, estaba todo en paz. Pero cuando él murió, entró Salomón. Y Salomón, ¿qué hizo? Hizo adoración, ¿verdad? Por medio de sus esposas que tuvo, porque eran paganas, ¿verdad? A adorar a otros ídolos. Cuando murió Salomón, el rey, el que le sucedió el rey fue su hijo, ¿verdad? Roboam, pero no reinó las 12 tribus de Israel como estaba compuesto, ¿verdad? El reino de Israel, el reino de David, el rey, que eran las 12 tribus, que el Señor quería que fueran las 12 tribus, se dividieron, porque Dios mismo mandó a dividir, mandó a un profeta a decirle a Jeroboam, ¿verdad? Otro que no era descendiente de David, y que tomara, ¿verdad? Jeroboam tomó las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, y Roboam, el hijo, ¿verdad? El hijo de Salomón, no tomó más que 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, y parte de la tribu de Leví, ¿verdad? Que estaban ahí sirviendo en el templo. Se dividió ese reino, pero Jeroboam, la historia nos dice, la Biblia, que Jeroboam, ¿verdad?, no hizo lo bueno delante del Señor también, sino que empezó a hacer becerros y a adorarlos. Entonces, ¿qué hizo el padre? Se enojó mucho porque no le estaban adorando a él, sino estaban adorando becerros, ¿verdad?, en lo alto, y dijo, ¿verdad?, que iba a llevarse el rey de los caldeos, el de Siria, de Asiria, llevarse a estas 10 tribus cautivas a su imperio, y se los llevó por castigo del padre, ¿verdad? Se las llevó este rey cautivos, pero no, la palabra ahí, si nosotros leemos ahí en Reyes, nos dice que no nos dice que estas tribus hayan vuelto a Israel, sino fueron esparcidas por todo el mundo. Y es ahí donde que hay judíos por todo el mundo, porque estas 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo, ¿verdad? Y en cambio, ¿verdad?, a las otras tribus también fueron llevadas cautivas, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y parte de Leví, de Leví, ¿verdad?, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero la palabra, leyéndola ahí, nos dice que ellas volvieron del cautiverio y se quedaron ahí, ¿verdad?, buen tiempo, muchos años y años, ahí en Israel, hasta el año 70, que vino Tito, ¿verdad?, el general Tito, y se llevó cautivos a muchos israelitas, y muchos israelitas huyeron, fueron dispersos también por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? La tierra de Israel casi quedó vacía, ¿verdad? Casi quedó vacía. Pocos judíos fueron los que quedaron ahí en Israel, pocos judíos. Pero ¿qué fue? Fue invadida por tribus, ¿verdad? Tribus musulmanas. Fueron y se metieron, ¿verdad?, a Israel. Estuvieron viviendo ahí por muchos años, pero siempre y cuando la palabra le dice a Israel que ellos volverían de la cautividad, volverían de donde ellos fueron esparcidos, que en todo el mundo fueron esparcidos. Y se llegó el momento en que Israel, ¿verdad?, el pueblo de Israel que estaba esparcido por todo el mundo, Dios lo llamó nuevamente, ¿verdad?, a su tierra prometida, porque
porque porque los judíos es una promesa que el Señor les había dado, la tierra de Canaán. Ahí era su tierra, su legítima tierra, no donde andaban esparcidos por todo el mundo, sino Israel era su legítima tierra. Y volvieron, ¿en qué año? En el 1948, nuevamente Israel volvió a su tierra prometida, porque ahí había sido rey David. El rey David había sido rey de ahí hacía como 3000 años. Y era la tierra prometida de ellos. Entonces David fue el que puso a Jerusalén por capital de Israel. No es ahorita nuevo, ¿verdad? Que se haya puesto ahora pronto Jerusalén, no, sino fue desde años anteriores. Ellos estaban recuperando nuevamente su tierra porque era una promesa que Dios les había dado esa tierra. Entonces, aquí dice Deuteronomio, dice en la Biblia, el Éufrates formó el límite oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham. Lo leímos en Génesis 15:18. Formó el límite oriental de las tierras controladas por Salomón durante su reinado. El río Éufrates fue hasta ahí, ¿verdad? El río Éufrates todavía era de Israel. La ciudad de Babilonia estaba a orillas del Éufrates. Es muy interesante que los israelitas consideren que sus orígenes paganos están más allá del río Éufrates. Josué 24, 2 y 3, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, o sea, Abraham, ¿verdad? Abraham había habitado al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor. Servían a dioses extraños y Dios de ahí llamó, ¿verdad?, a Abraham que viniera a él y a su dejara su parentela y Abraham vino con su padre, ¿verdad?, y con Sara, y vinieron a otra tierra prometida donde el Señor les había dicho, donde no iban a servir a otros dioses más que a Él. Eso era lo que quería el Padre, que nada más le sirvieran a Él. Y en desobediencia, cuando el pueblo se multiplicó y tuvo reyes, se desviaron de las cosas del Señor y por eso fueron cautivos, y de ahí fue que fueron esparcidos por todo el mundo. Inclusive pasar hoy en día el río Éufrates es muy peligroso. Nosotros lo estamos viendo en las guerras que está ahorita pasando Israel. Están los países árabes que no solo odian a Israel, a nosotros también nos odian. Y eso también vamos a estar orando por el pueblo actualmente ahorita de Siria, cómo está sufriendo estas consecuencias, ¿verdad? Y los cristianos están siendo masacrados, ¿verdad?, ahí en Siria. Nosotros también nos odian. Todo aquel que no está convertido al Islam es enemigo de ellos. Claro, de los árabes radicales, porque también hay árabes islámicos, ¿verdad?, que son buenos, ¿verdad? No todos son malos, sino los radicales son los que son malos. En Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su capa sobre el gran río Éufrates y el agua de ésta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, a 200,000 soldados, se cree que sean chinos, ¿verdad? Nos lo dice en Apocalipsis. Este versículo nos dice que del otro lado del río está el peligro. Del otro lado del río, por último, vendrá la gran batalla del Armagedón, del otro lado del río Éufrates. En hebreo es Har Megiddo, que quiere decir el monte del degüello. Los países creen que van a acabar de una vez con Israel, pero aún sus ojos no se abren para ver que con Israel está el Todopoderoso en batalla, el que no duerme porque cuida a Israel de día y de noche.
porque son la niña de sus ojos. Yeshua HaMashiach es el Mesías y Él es, ¿verdad?, su libertador, su libertador, su salvación también para ellos, así como lo ha sido para nosotros. Va a haber un momento en que cuando Él venga, el Señor le abrirá los ojos a los judíos y ellos verán, ¿verdad?, al Mesías, ¿verdad?, a Yeshua, a Jesús, como su Mesías, lo van a ver igual que nosotros. Ahorita no ha llegado el tiempo para ellos, pero de un momento a otro llegará por todo lo que estamos viendo, dice. Y el Señor dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, ¿verdad? Josué 24:14 nos dice, ahora pues temed a Yahweh, servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Ese ha sido siempre el castigo para el pueblo que se ha desviado a servir a otros dioses, y nuestro Padre Celestial, bueno, pues le ha castigado de esa manera, en el cual se ha desviado para servir a otros dioses y le ha dado, ¿verdad?, que sea disperso por todo el mundo. Josué le decía al pueblo que debían dejar atrás sus ídolos del otro lado del río, como Abraham lo había hecho al salir de Ur de los Caldeos, Babilonia, que eres Babilonia, ya que su familia se dedicaba a fabricar ídolos en los cuales ellos creían. Abraham, al cruzar el río, dejó atrás todo paganismo. ¿Hemos cruzado nosotros el río o estamos quizá a medio del río? ¿Hemos dejado todo ídolo también nosotros o no? Nos pregunta, ¿verdad? En Primera de Reyes 14:15 nos dice, y Adonai levantará, sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, o sea, lo dispersó por todo el mundo, ¿verdad? Y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojado a Yahweh. Se enojó Yahweh por las imágenes que habían hecho. Del otro lado del río está el peligro. Abraham escogió pasar ese río, escoger el camino correcto, ¿verdad?, de servirle a Yahweh. Pero los hijos que vinieron después, ¿verdad?, se alejaron. Entonces, por eso, ¿verdad?, fueron dispersos por todo el mundo. Pero desde 1948 en adelante, nos habla también ahí en Mateo de la higuera que florecería, es el Estado de Israel que renació, ¿verdad? Muchos que vivían en Polonia, en Alemania, que fueron perseguidos, ¿verdad?, en aquel tiempo, como ahorita está habiendo, ¿verdad?, en contra de los judíos, fueron, ¿verdad?, vueltos a la tierra de Israel. La trabajaron mucho en ella, y ahorita vemos que es una nación florecente, una nación en la cual verdaderamente, como dice la palabra, fluye leche y miel, se dan los mejores frutos, las mejores frutas, verduras, las mejores cosechas, ¿verdad?, de alimentos, los mejores ganados y los mejores, ¿verdad?, hombres y mujeres, en las cuales son una inteligencia que Dios les ha dado. Entonces, ¿verdad?, por eso fueron dispersos, ¿verdad?, todos aquellos antiguamente, porque no siguieron al pie de la letra la palabra del Señor. Vamos a ver, dice que se distribuyeron en más de 100 países los judíos, y se las arreglaron para mantener vivos sus valores y sus tradiciones. Los judíos son las únicas personas que han nacido con un deber divino de habitar una región del mundo, Canaán, o sea, Israel, porque Dios se las dio, como estábamos
vimos en los otros versículos. Sin embargo, a lo largo de sus 4000 años de historia, se han convertido en la nación más cosmopolita del mundo. Las comunidades judías se extendieron en más de 100 países, desde México a Inglaterra, de Kazajistán hasta Sudáfrica, desde Cuba a Japón, con la excepción de Israel. Estaban en todo el mundo menos en Israel. Los judíos han vivido como minorías en todos estos lugares. La historia judía está marcada por las dispersiones y las sucesivas diásporas dentro de la diáspora. Dice Luis Krauss, profesor de literatura hebrea y judía en la Universidad de Sao Paulo, esta historia comienza con la destrucción del templo. Hubo otra, ¿verdad? Los pocos judíos que quedaron ahí, cuando en el año 70 le decía que fue Tito, ¿verdad? El romano, ¿verdad? Se fueron más, ¿verdad? Todos los judíos que estaban ahí se dispersaron, dice, con la destrucción del templo de Salomón por el rey Nabucodonosor. Fue cuando llevó a las dos tribus que quedaron ahí en Israel, se las llevó a Babilonia. En el siglo IV antes de Cristo, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, continúa hasta el siglo XX con la dispersación y el genocidio de los judíos de Europa. Así que muchos cruces producen una diversidad de grupos judíos. A donde quiera que se fueron, pues algunos, ¿verdad?, se casaron con personas, ¿verdad?, de esos países, y hubo un cruce, ¿verdad?, de las dos razas, de los judíos con donde hayan ido, como aquí en México, ¿verdad? Entonces, muchos siguieron sus costumbres y otros no, otras las dejaron. Dice, continuó hasta el siglo XX con la dispersación y el genocidio de los judíos de Europa. Así que muchos cruces producen una diversidad de grupos judíos que cristalizaron costumbres, idiomas y comidas de los lugares donde vivían, y también contribuyó a enriquecer las culturas locales. En este informe vamos a viajar por los momentos más importantes de la saga judía a través de las fronteras. Babilonia y el Imperio Romano. Los judíos ponen el pie en el mundo en el año 587 antes de la era cristiana, o sea que fueron dispersos a otras tierras. Cuando el rey babilonio Nabucodonosor invadió el antiguo reino de Judá, sur de Israel, el monarca arrasó Jerusalén y envió parte de sus habitantes a Babilonia, en Mesopotamia, actual Irak. Pero lo que había sido un exilio impuesto por la fuerza contribuyó al florecimiento del judaísmo. Fue durante su exilio que se impuso por primera vez a todos los judíos la práctica regular de su religión. Dice el historiador británico Paul Johnson en el libro Historia de los Judíos. También se reforzó el rito de la circuncisión que los distinguió de los paganos y las costumbres. Cuando ellos fueron esparcidos, a que se fueron a Babilonia, dice que ahí empezaron, ¿verdad?, verdaderamente también a recordar sus raíces, ¿verdad?, el judaísmo, y a hacer la circuncisión y a practicar sus costumbres. Los escribas escribieron las tradiciones orales y copiaron los próximos pergaminos del templo destruido. El calendario judío mejoró con la astronomía babilónica e incluyó secciones como el Pesaj, la Pascua, que recuerda la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Solo 50 años después, en el año 538, el rey persa Ciro permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo después de haber vuelto ya Nabucodonosor, y que su hijo también fuera rey. Ya cuando entró el rey
el rey Ciro, él les dio permiso que fueran a reconstruir, ¿verdad?, el templo y reconstruyeran, ¿verdad?, Jerusalén. Muchos optaron por quedarse en Babilonia, que siguió siendo un centro de cultura judía durante 1500 años. En el año 63 antes de Cristo de Yeshua, un nuevo giro. El general Pompeyo invadió Judea y la convirtió en la provincia del Imperio Romano. Así terminó el reino hasmoneo, el último país independiente judío que existía hasta la creación del moderno Israel en 1948. En ese año también, ¿verdad?, en el reinado hasmoneo, fueron también muchos judíos, ¿verdad?, echados fuera de su tierra. La tensión culminó en una rebelión en los años 70. El general romano Tito suprimió los rebeldes que destruyeron el segundo templo y ordenaron a los judíos una nueva diáspora, o sea que nuevamente se fueron en Babilonia. El dominio romano marcó el inicio de la persecución. Los romanos no toleraron la adoración judía de un dios o diversas costumbres como el día de reposo. Los judíos adoraban a un solo Dios y Roma no lo toleró, ¿verdad? Ellos respetaban, ¿verdad?, y adoraban al Señor en el Shabbat, en el día de reposo, y tampoco Roma, ¿verdad?, lo toleró. Dice el historiador francés Gerald Mesadi, en el libro Historia General del Antisemitismo, la situación se agravó con la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV, en el 325. El concilio de Nicea acusó a los judíos de la muerte de Yeshua, de Jesús, ¿verdad?, que fue la base para el mito medieval que sostenía que los judíos tenían poderes sobrenaturales, decían que eran brujos, ¿verdad?, y que eran aliados del diablo. En la tierra de la cristianidad, a los judíos se les prohibió ocupar cargos públicos en Roma, tener empleados y casarse con no judíos. Cualquier parecido con las leyes Nuremberg promulgadas en 1935 por los nazis no es coincidencia. Donde quiera que el judío iba, ¿verdad?, le encontraban cosas, ¿verdad?, adversas, según para ellos, y luego promulgaban otras leyes. Entre los judíos, ¿verdad?, que fueron dispersos, unos se fueron a España, ¿verdad?, por eso judíos por el mundo, ¿verdad?, se les llamó los sefardíes. En el siglo IX, la comunidad judía de Babilonia comenzó a declinar y gran parte de esta se dirigió a otros rincones del planeta como África del Norte, el área de la actual Argelia, Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania. Ahí se asentaron en las áreas de dos tribus musulmanas. Se fueron a asentar en medio de dos tribus musulmanas, los bereberes, que eran hábiles guerreros, y los moros, más tolerantes, dedicados al comercio, artesanía y ciencia. A los judíos que habitaron con los moros se les conocía como sefaradíes, de Sefarad, de España, en hebreo. Produjeron su propio idioma, el ladino, el cual estaba repleto de palabras hebreas mezcladas con español medieval. La unión entre moros, judíos y gitanos daría el lugar a los flamencos. En otros países musulmanes, los judíos vivían como ciudadanos de segunda clase. Podían seguir sus creencias en sus pequeñas comunidades protegidas si pagaban impuestos, aunque su estado era superior a la de los paganos y los esclavos. En el mundo islámico, los judíos disfrutaron de la prosperidad en el siglo X, XI y XII. Hubo brotes de violencia en contra de ellos, pero fueron esporádicos y locales, dice el historiador británico Nicholas Lane.
el pueblo judío, el rabino Maimónides, de 1135 al 1204, un gran filósofo de la Edad Media, fue el médico de los sultanes de Egipto. En el siglo XIII, cuando el mundo musulmán se vio presionado por los cristianos de Occidente y los mongoles en el este, la condición judía empeoró dramáticamente, dice Lang. Los líderes islámicos dieron carta blanca a la intolerancia religiosa, que es peor. En el siglo XV, Fernando de Aragón e Isabela de Castillo, los reyes católicos, se unieron para poner fin a la dominación musulmana en el sur de España. La Santa Inquisición quemó judíos como herejes y saquearon sus propiedades. En 1492, los reyes católicos derrotaron a Granada, último reducto morisco en la península ibérica, y expulsaron a los judíos que no aceptaron la conversión inmediata a la fe cristiana. A fuerza quería que dejaran, ¿verdad?, su creencia en un solo Dios. Ellos querían que adoraran a muchos dioses. Los que querían practicar el judaísmo abiertamente, mejor se fueron y emigraron al Imperio Otomano. De ahí de España se fueron al Imperio Otomano, lo que es Turquía, ¿verdad? Incluyendo Turquía, el norte de África y Medio Oriente. La mayoría, unos 100,000, optaron por la solución más fácil: huir a Portugal. Don Manuel instauró el bautismo forzoso a los judíos ahí en Portugal. Los convertidos, los nuevos cristianos, continuaron siendo blanco de sospechas de los inquisidores, tanto así que llegó a conocérseles como marranos, ¿verdad? Porque según para esto habían pues renunciado a su fe, a un solo Dios, y se bautizaron en el cristianismo, y según habían dejado sus creencias, pero ellos en su hogar, en lo íntimo de su hogar, ellos seguían adorando a un solo Dios. Y entonces les llamaron marranos, les llamaron cerdos, o anusim les llamaron, porque fueron forzados, ¿verdad? En hebreo se llama forzados, fueron forzados a bautizarse y a creer en un solo Dios. Para muchos la solución estaba en practicar el judaísmo en secreto. ¿Verdad? Lo practicaban en secreto, arriesgando sus vidas. Dice el escritor estadounidense portugués Richard Simler, autor de varios libros sobre el tema. Otros se fueron asentando en todo el arco mediterráneo, al sur de Francia, Holanda, Inglaterra y al norte de Alemania. La llegada de refugiados a una ciudad provocó la expulsión de los que vivían allí. Muchos judíos se convirtieron en vendedores ambulantes. Esta vez comienza la leyenda antisemita de judío errante, el sujeto que le habría negado agua a Jesús. Según ellos, en el camino Jesús iba y pidió agua, y este judío, ¿verdad?, que iba caminando, no le dio agua, y por eso odiaban. Le llamaron los judíos errantes, que andaban de un lugar para otro. Cuando Jesús o Yeshua lo iban a crucificar, es cuando este hombre le negó el agua, y por eso le llamaban de esa manera. El judío errante iba de un lugar a otro. Y por tanto había sido condenado a una vida sin sentido, o sea, de un lugar a otro. El primer gueto en la historia fue en Venecia, en 1516. Otros nuevos cristianos llegaron a Brasil y trabajaron en diversas minas o en molinos, entre comillas cristianos, pero eran judíos, ¿verdad? Llegaron a Brasil y trabajaron en minas o en molinos de Pernambuco. En 1633 se fundó en Recife la primera sinagoga de las Américas bajo la bendición de los holandeses. Ahí, ¿verdad?, en Brasil, ¿verdad?,
se fundó una sinagoga ya abiertamente, ya no se tenían que esconder. Ahora los judíos askenazis, la saga de los sefardíes fue simultánea a la de otro grupo importante, los askenazis, de Askenaz, de Alemania, en hebreo es Askenaz. Se asentaron entre Alemania y Francia a lo largo del valle del Rin en el siglo VIII. La mayoría se dedicaba a la artesanía, a la elaboración de vinos y el comercio. Conocían las rutas hacia el Mediterráneo y al Oriente Próximo. En el siglo XIII, muchos askenazis, judíos askenazis, llegaron a Polonia atraídos por las oportunidades económicas. Tenían en sus manos la mayor parte del comercio. Sin embargo, la edad de oro askenazi terminó en 1648 cuando se convirtieron en el objetivo de una rebelión de los casacos de Rusia y de Ucrania, quienes mataron a cerca de 100,000 judíos y diezmaron 300 comunidades. El antisemitismo hizo de Europa un lugar peligroso. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290 y de Francia en 1306. En general vivieron como extraños que solo eran tolerados. No podían reclamar los derechos que tenían los demás ciudadanos y pagaban impuestos abusivos. No tenían tierra ni podían participar en cargos corporativos que solo eran para los cristianos. Los askenazis, judíos askenazis, llegaron a Lituania, a Ucrania, a Moldavia y Rusia, pero vivían en pueblos aislados llamados shel, o sea, eran pueblos o villas donde había numerosa población de judíos. De igual forma que los sefardíes crearon su dialecto, ellos crearon el suyo y el yiddish, una mezcla de alemán medieval con hebreo y palabras eslavas. Ellos, ¿verdad?, inventaron su propio idioma, el yiddish. Cuando se emanciparon, se liberaron, dice, cuando soplaron los vientos de la Revolución Francesa en Europa, los judíos pudieron abandonar el gueto y obtener la ciudadanía. Figuras como Albert Einstein y Sigmund Freud dieron forma al pensamiento de Occidente, pero si por un lado el siglo XIX trajo consigo la emancipación, o sea, la liberación, también instigó el nacionalismo. Los estados-nación modernos acusaron a los judíos de no unirse a la cultura de la mayoría, porque ellos siempre llevaban, ¿verdad?, las costumbres que se les habían enseñado, el Shabbat, ¿verdad?, y también el tener un solo Dios, y por lo tanto a la identidad nacional. En Rusia iniciaron los pogromos, o sea, masacres, ¿verdad?, masacres judías, después de los cuales desaparecieron varios pueblos y olas de personas emigraron hacia los Estados Unidos. Desde 1880, miles de judíos askenazis regresaron al punto de partida, a Israel, ¿verdad?, que en ese entonces se le llamaba Palestina, que aún, ¿verdad?, le siguen diciendo, pero es Israel. Inglaterra tomó el control de esta región después de la Primera Guerra Mundial e impuso restricciones a la inmigración mientras mantenía un hogar nacional para los judíos ahí mismo donde David había gobernado hace 3,000 años. Estaban, ¿verdad?, pensando recibirlos en ese territorio, siendo que David, el rey David, que era judío, estuvo hacía 3,000 años, ¿verdad?, reinando. La inmigración aumentó durante los siguientes 30 años, contando la afluencia de judíos que huyeron de los nazis después de la creación de Israel en el 48. Los judíos fueron expulsados de los países árabes en los que vivieron durante siglos. En Egipto, donde había 65,000 judíos, en 1937 quedaron solamente 100 judíos. Dice, cuando esta persona
que narra esto, dice: cuando mi padre era un niño en Polonia, las calles estaban cubiertas de grafitis que decían: judíos, váyanse a Palestina. Cuando regresó a Europa 50 años después, ¿verdad?, de haber vuelto a Israel, regresó nuevamente a Europa, dice: las paredes estaban cubiertas con grafitis que decían: judíos, váyanse de Palestina, como ahorita, ¿verdad? Antes decían: judíos, váyanse a Palestina. Y como lo están diciendo ahorita mismo: judíos, váyanse de Palestina. Este es un escritor israelí que dice eso, ¿verdad? Hijo de un israelí. Los judíos italianos viven en la península de Italia desde la destrucción del segundo templo en el año 70. A ellos se les unieron sefardíes deportados de España y Portugal en el siglo XV. Los judíos del norte de África son descendientes de judíos que se establecieron ahí alrededor del siglo XIX, y que también fueron expulsados después de la creación del Estado de Israel. Los israelíes mizrajíes son descendientes de las comunidades judías de Medio Oriente y norte de África. Literalmente, mizrají significa oriental. Vivieron en Irak, Siria, Líbano, Egipto desde la antigüedad. Sus dialectos son judeo-árabes. Los judíos de Irak descienden de los esclavos que fueron llevados a Babilonia en el siglo VI antes de Yeshua. Fueron expulsados después de la independencia de Israel. Fíjense, en todos los países donde anduvieron, en Irak, en el Líbano, en Egipto y los demás países, y de ahí fueron expulsados, llegan a su tierra que es Israel y también los quieren expulsar, los quieren exterminar, los quieren mandar al mar, a morir al mar, ¿verdad? Ahí al mar grande, al Mediterráneo. Los judíos Teinamín son judíos yemenitas, hablan árabe igual que los mizrajíes, pero su tez es de color marrón oscuro y tienen un folclore muy típico. Después de la creación de Israel, muchos emigraron ahí y otros fueron expulsados. Hoy en día quedan muy pocos en Yemen. Los israelíes etíopes, conocidos como Beta Israel, o sea, descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, o Falashfas, tienen un origen desconocido, pero se cree que llegaron a Etiopía en tiempos de Salomón, que se convirtieron al judaísmo en algún momento posterior. En lugar de hebreo utilizan el Hesh, que es una lengua semítica, como lenguaje religioso, y son estrictos observadores del Shabbat y del Kashur, que es la dieta, ¿verdad? O sea, lo que pueden comer y que no pueden comer. Lo que nos hablan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cosas que podemos comer y cosas que no podemos comer. Había casi 40,000 que vivían en campos de refugiados y que fueron rescatados por Israel entre el año 80 y 90. Hay una película muy buena, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, pero donde muchos judíos van a rescatar a judíos etíopes, que son negritos, ¿verdad? Y los que viven en Etiopía, porque como son judíos y tienen esa religión, los quieren matar, y ellos, ¿verdad? Los judíos fueron y rescataron demasiados etíopes de Etiopía para llevarlos a Israel. La película se llama Operación Hermanos. Creo que la película, ¿verdad? Me dicen que se llamó Operación Hermanos, algo así. Judíos indios, el sincretismo del hinduismo se combinó con la separación del sistema de castas. Los judíos de Costa Malabar vivieron mucho tiempo separados del resto del mundo. Hoy en día hay cerca de 5,000. Son judíos indios, hindúes, ¿verdad? Judíos chinos se establecieron en diversas partes del país durante la Edad Media y fueron bien tolerados por el confucianismo.
la comunidad más grande se encontraba en Kaifeng, pero poco a poco fue perdiendo sus tradiciones. Hoy en día hay cerca de 2.500 judíos en China. Así es que, hermano, hermana, ¿hasta dónde van todos los países? No nada más estos que le dije, sino en todos los países hay mucho judío. Y hay que estar orando por cada uno de ellos, mucho israelita, ¿verdad? Hay que estar orando por cada uno de ellos, porque donde quiera que estén, lo pudimos ver, donde quiera que estén, ellos son perseguidos. No los quieren que se vayan a su nación, a Israel. A ellos le llaman a Palestina, pero no hay ninguna Palestina, es Israel. Quieren que se vayan, y estando en Israel, les quieren quitar Israel. Así es que lo que pasa es que los quieren exterminar. Lo que pasa es que no es la tierra, ¿verdad? No es, sino es la religión, el creer en un solo Dios. El enemigo se enoja y quiere exterminarlos, como han dicho estos hombres malvados, exterminar a los judíos, exterminar a ese pueblo. Pero ¿sabe qué? Nunca lo van a poder hacer, porque la mano del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, como dice su palabra, es el Dios de todos, pero no todos quieren aceptarlo, sino tienen otras creencias. Mas, sin embargo, ellos, que son un pueblo 100%, ¿verdad? En creer en el Padre, ¿verdad? En creer en Yahweh, usted le llama Jehová, pero es Yahweh, ¿verdad? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey, Él es el único, verdadero y único Dios. Dice en la palabra que Él hizo la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Todo hemos sido hechos por Él. Así es que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Yahweh, quiere exterminar no nada más a los judíos, ahorita quiere exterminar también a nosotros. Y para allá vamos por, como les decía, de Siria, ¿verdad? Que vamos a estar orando, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos. Pero ahorita vamos a orar por Israel. Dice, ¿verdad? La palabra dice, bueno, oremos siempre por Israel, porque es nuestra próxima morada durante 1000 años, en el milenio que ya está a punto de empezar, a la vuelta de la esquina, hermano, hermana, y estará reinando, ¿verdad? Con Yeshua con vara de hierro, como dice su palabra. Ahorita Israel se encuentra solo, supuestamente desprotegido, pero no, tiene la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Así es que sigamos intercediendo, orando, porque la palabra nos lo dice, que oremos, pedid por la paz de Jerusalén, aunque veamos que no tiene paz, pero el Señor a su tiempo se la va a dar. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que vamos a bendecir a Israel, vamos a bendecir a Jerusalén, para que seamos bendecidos también cada uno de nosotros. El Salmo 122, 6 al 9 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, buscaré tu bien. El Salmo 137, 5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Así es que oremos por Israel, es el reloj profético, ¿verdad? Para todo el mundo, no nada más para Israel, es para todo el mundo el reloj profético, ¿verdad? Es el que nos marca el tiempo para todo el mundo en este momento, y siempre lo ha sido el reloj profético para todos. Padre, en esta hora
Te pedimos, Padre, que cuides, guardes y protejas Tierra Santa, ¿verdad? La tierra que tú has heredado a nuestros hermanos y también a nosotros, porque en el milenio estaremos viviendo en esa tierra prometida, Padre. Te pedimos que la pastorees, que la guardes, que la protejas, que nunca le falte, Padre, a tu pueblo, Señor, el alimento, el agua espiritual y material, Señor. Revélate a ellos, quita el velo de sus corazones y abre sus ojos espirituales para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, les revele a Yeshua como el Mesías. Tráele la bendición, la ayuda de los 4 puntos cardinales de la tierra, Padre. Tu mano de poder, Señor, esté con ellos. Que tus ángeles, arcángeles, serafines, carros de fuego, gente de a caballo, como dice la palabra, rodee todo Israel. Que tú, Señor, tu mano de poder y tu presencia divina esté con cada uno de ellos, de nuestros hermanos, que realmente te están necesitando, Padre. Bendice sus ríos, sus mares, sus montañas, sus asentamientos, sus ciudades, sus valles, sus lagos, sus sembradíos al 100 por 1. Bendice su economía. Señor, cuida de todo tu pueblo que está en la diáspora, en los confines de la tierra. Guarda todos dales, Padre, su fortaleza, fuerza, y para que ellos, Señor, estén bien. Bendice, cuida, guarda sus fuerzas armadas, Señor, de Israel, aéreas, marítimas y terrestres. Cuida, bendice a cada uno de estos soldados, Padre, que están dando su vida, que están defendiendo, Padre, tu pueblo, Señor. Padre, te pido por esos jóvenes, Padre, soldados valientes, Señor, que están en la lid, como dice tu palabra. Soldados que con su sangre poderosa, Señor, están luchando por cada uno de nuestros hermanos también que están dentro de Israel, Señor. Que la cúpula de hierro seas tú, Padre, cubriendo, tú, Yeshua, cubriendo a Israel del norte al sur y del este al oeste. Cuida de todos, Padre, en Israel, de todos los enfermos, de todos los que están, Señor, heridos, Padre, en batalla, que fueron heridos en batalla, Padre. Te pido, Señor, por todos el gabinete, Señor, de Netanyahu, Padre, del primer ministro de Israel. También te pido, Señor, por el ministro de guerra, por todos, Padre, que entre ellos también hay disensiones, Padre, que vengas tú a unirlos, Padre, que le des entendimiento, sabiduría, qué es lo que tienen que hacer para seguir luchando por tu pueblo. Sabemos que al final, Padre, tú les vas a dar la victoria. Tú, Yeshua, vas a venir y vas a acabar, a exterminar con toda esa gente que quiere exterminar a Israel. Pero mientras, Padre, ayúdalos a defenderse, Señor. Permanece fiel con ellos, Padre. Sé con los que están en los hospitales. Dale la paz, la seguridad a tu pueblo, Señor. La salud a todo Israel. Te pedimos por estos rehenes, Señor, que aún todavía no los han soltado, Padre, que tú los fortalezcas, los que están vivos, Padre. Ayúdales y que pronto, Señor, sea esa liberación para esos rehenes. Ellos están esperanzados, Padre, que los vayan a salvar, que los vayan a sacar, Padre, de esos túneles donde los tienen esclavizados, los tienen encadenados, Padre. Te pedimos, Padre, que mandes tus ángeles ahí, Señor, a servirles, Padre, a alimentarles como hiciste con los jóvenes hebreos, Padre, que tú los alimentabas. Aliméntalos, Padre. Para ti nada es imposible. Para ti todas las cosas son posibles, Padre. Bendecimos tu pueblo y bendecimos a todos tus hijos en Israel, Padre. Cúbrelos, Padre, con tu sangre poderosa, Señor. Bendícelos, Padre. Y en todo lugar donde quiera que anden y donde quiera que vayan, los que están en los confines de la tierra, los que están alrededor de todo el mundo, como leíamos, en todo el mundo, ¿verdad? Hay judíos esparcidos, hijos tuyos esparcidos, Padre. Cuídalos
Guárdalos porque también han sido, Señor, acechados por el enemigo, Padre. Te pedimos que tú los cubras, que cuando ellos salgan a las calles, que cuando salgan a comprar sus cosas, a sus trabajos, Señor, que tú los cubras con tu sangre poderosa y que los hagas invisibles ante el enemigo, Padre. Cuida de todos nuestros hermanos en Israel, Señor. Cuida Tierra Santa, Padre, la tierra apartada por ti, porque es tierra apartada para ti, Señor. Cuida de Israel, cuida, Señor, que sean, Señor, los mejores soldados que hay ahí, los mejores que estén, Señor, defendiendo a Israel, Padre. Y cuida, Padre, a todos esos soldados. Cuida, bendice, guarda todas las fronteras de Israel, Padre, la frontera de Libia, de Líbano, de Siria, de Jordania, la frontera de Israel, la frontera de Gaza, las fronteras de Cisjordania, Padre. Te pido, Señor, que tú las bloquees, Padre, que tú, Señor, pongas un hierro, Padre, para que no pasen más estas personas a destruir a Israel, Padre. Trata con cada uno de ellos, Padre. Trata con esta gente, Padre, para ti nada es imposible. Y cuida y bendice a tu pueblo, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos porque tú eres grande, poderoso, Señor. Y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Dale sabiduría, Padre, a todo tu ejército para que defienda, Señor, a Israel, a tus hijos que están dentro de Israel, Señor. Dales entendimiento, sabiduría al primer ministro, al ministro de guerra y a todos los que están, Señor, ahí, que no estén desunidos, sino que se unan, Padre, se unan para poder defender a tu pueblo, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, estás con ellos, pero nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, te lo pedimos, bendice tu pueblo Israel. Amén, amén. Aleluya. Ahora vamos a estar orando por algunas peticiones. Ajá. Vamos a estar orando por las peticiones. Padre, en esta hora, Señor, también nos acercamos ante tu trono, Señor, para pedirte por todos nuestros hermanos en todo el mundo, Padre, que tú los guardes, los cuides y los protejas en el hueco de tu mano, Señor, poderosa y santa. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, principalmente ahorita te estamos pidiendo, Padre, por nuestros hermanos en Siria, Señor, que están siendo masacrados, Señor, por tu palabra, Padre, por tu palabra, son unos mártires, Señor. Te pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos en África y en Siria, Señor, que están siendo perseguidos, Padre, solamente porque creen en ti, Yeshua HaMashiach. Porque creen en ti, están siendo masacrados, Padre. Te pedimos que tú los guardes, Padre, los hagas invisibles ante el enemigo, Señor, porque es el enemigo de nuestras almas, es tu enemigo, Padre, el que está tratando de acabar con todo tu pueblo, Padre, con todo tu pueblo que te ama, que te glorifica, que te bendice, que te canta, Señor. Cuida de nuestros hermanos ahí en Siria y de nuestros hermanos en África, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, poderosa y santa. Dales el alimento si les falta, ayúdalos, bendícelos, protégelos, Padre. Igualmente te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, Señor, los que están dispersos, Señor, los que creen en ti, Señor, también, que nos guardes, nos cuides y nos protejas, Padre. Te pedimos por estas peticiones, Señor, por Dora Magaña, por Germán Campos Malvas, en Almoloya de Juárez, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano y lo uses ahí en Almoloya. Mi hermana Dora que tiene cáncer, Señor, que tú seas quien la sane, Padre eterno. Por Michelle Sánchez de Bronzeville, Señor, que tú la protejas, ya que ella está en la Fuerza Armada allá en el Oriente, Señor. Te pedimos que la protejas, la cuides, la bendigas. Por Esteban Teodoro González, que pide oración por sanidad. Padre, para ti nada es imposible, para ti todas las cosas son posibles. Pide sanidad, Esteban, Señor, y conforme a su creen,
a su creencia y conforme a su fe, Señor, tú lo harás en este hombre, la sanidad divina. Por Juanita Trejo de California te pedimos por sanidad divina, Padre, por esta madre joven, ¿verdad?, que tiene cáncer, Señor, que tú, Señor, seas quien la sane, Padre. Por Ángela Martínez también, por sus riñones, te pedimos que pongas unos riñones nuevos en Ángela Martínez, Señor. Bendícela, Señor, y contesta su oración. Por Luis Hernández, el tumor en la columna, Padre, que sea deshecho. Por Delia Ibarra, que tiene también un tumor agresivo, Señor, que tu mano poderosa, tu sangre poderosa lo deshaga. Por Virginia Jiménez, que tiene cáncer, y Mónica Arellano también. Sánales, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Por Ignacio Rodríguez, que pide sanidad para su esposa, Señor. Te pedimos que tú, Señor, hagas una obra muy especial, Padre, y conforme a la creencia, Señor, de su esposo, Señor, tú la sanes, Padre, a esta mujer que pueda ver, Señor, tu mano de poder, Señor. Por Octaviano Barrera también, que está enfermo de los riñones, te pedimos sanidad divina para este hombre, Señor. Para la niña Vanessa también te pedimos, Padre, que tú la sanes. Sana su sangre, Señor, que tiene leucemia, Padre. Sánale, Padre, a esta niña, Padre. Te pido por situaciones generales, peticiones generales, por José Ángel Gómez, en una situación económica, Padre, que tú lo ayudes. Si no tiene trabajo, dale y prospérale para que él pueda solucionar esta situación económica. Por la venta de un rancho y de una casa, Señor, allá en California, te pedimos, Padre, que tú obres de una manera muy especial. Mandes a los clientes, Padre, que van a quedarse con ese rancho y esa casa, Padre, y que todo sea de bendición para las dos partes, el que compra como el que vende. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Por Fidencio Armenta Morones, no sé qué situación sea, pero él pide la oración. Sé con este hermano, Señor, bendícelo. Por Pablo Saldívar, por Rafael Villafranca, por Luis, el Señor Luis necesita fortaleza, que tú lo fortalezcas, Padre. Por Marta Reina, bendícela, ayúdala a seguir adelante. Por Melissa Reina, Señor, te pido, Señor, que la bendigas en su escuela, le des entendimiento, sabiduría de lo alto. Por las niñas Madison y Sofía Gómez Hernández, cuídalas, guárdalas y bendícelas, Padre. Por Anabel Díaz Zacarías, que pide oración por su familia, salva a su familia, bendícelas, guárdalas, protégelas. Por José Inés Chávez Soto, por un buen empleo y por finanzas, Señor. Te pido por mi hermana Blanca Gómez también una sanidad divina en su pie, Padre. Te pido por ella, Señor, que seas con mi hermana Blanca. Por Efraín Hernández, que este hombre, gracias, Padre, porque le has puesto, Señor. Pedí la oración para estar orando por Israel. Yo sé que si él está pidiendo la oración, él también lo está haciendo. Y así como él, que muchas personas se unen a orar por Israel. Por Ciril Arenas, es una oración personal. Bendice a mi hermana y contesta su oración, Padre. Por Teresa Bernal, por sus hijos y su familia, sálvales, bendíceles, guárdales, protégeles. Por Fernando Rubio Barba, sé con esta persona, Señor. Y por Aida Vázquez, por su familia, bendíceles. Por Vicente Gutiérrez también, sé con esta persona. Por Susi, que pide oración por Jesús Tobar Padilla, que deje vicios y droga. Padre, con tu sangre poderosa sabemos que vas a limpiar a este hombre. Para ti nada es imposible, Padre. Sálvale su alma, Señor, y sánale completamente de los vicios que él tiene, Señor. Te pido por los pastores, por José Antonio Contreras González, pastor en Nogales, Sonora. Por Jesús González, pastor en la iglesia Fuente de Poder de Bronzeville, y su esposa, nuestra hermana Blanca, Señor. Sánala si ella está enferma, levántalos, guárdalos, cuídalos, protégelos y síguelos usando, Padre. Por mi hermano Miguel Ángel Mata, pastor y misionero de la Huasteca, de Veracruz o Potosina, no sé de dónde, pero yo te pido, Señor, que tú uses a nuestro hermano y lo guardes y lo protejas cada vez que él va y viene a esos lugares. Por Emeterio Salinas,
el pastor Emeterio Salinas, que es misionero y pastor en Mercedes, Texas. Bendícelo, síguelo usando junto con su esposa, nuestra hermana Graciela, y con sus hijos, Padre. Bendice a toda la familia, sus nietos, Padre. Por Juan García, pastor misionero en Mercedes, Texas, también. Bendice a mi hermano, Señor, y úsalo de una manera especial por el hermano pastor Jorge Segovia, en Vida Nueva en Austin. Bendícele, síguelo usando junto a mi hermana Sonia, Señor, y la congregación. Bendíceles, guárdales, protégelos en el hueco de tu mano, Señor. Por el pastor Abimael Solís en Reynosa, Tamaulipas, en Templo La Hermosa. Bendice a nuestro hermano y síguelo usando en grande manera en ese lugar. Por el hermano pastor Gustavo Padilla, Señor, en pastor de Casa de Restauración y Paz en Brownsville, Texas. Yo te pido que sigas usando a nuestro hermano, Señor, junto con nuestra hermana Mirna, su esposa, Señor, y su niño. Bendíceles, guárdales, cuídales, protégeles. Bendice toda la congregación. Por el pastor Germán Ocampo, pastor en Almoloya de Juárez. Sigue usando a nuestro hermano, Padre, ahí en ese lugar, Señor, para que muchos de los que vayan a ese lugar, que caigan en ese lugar, sean salvos para tu honra y para tu gloria. Por estos ministerios, Padre, que también hay, por el católogo Antonio Bolaines en McAllen, Texas, por el conferencista David Diamond en el Medio Oriente, por Josefina Rincón, que es comunicadora también, que ama a Israel en España. Tiene su programa JR entre comillas, por el comunicador también de estrategias militares en España, que también ama a Israel, Señor. Bendícelos. Por el evangelista Gary Lee, cuídales, guárdales, protégeles en el hueco de tu mano poderosa y santa. Y así te pido por todos los ministerios que hay a través de todo el mundo, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido, Padre. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Shalom. Y les invitamos para el próximo lunes aquí en Shalom Production. Para el próximo lunes Vamos al capítulo 18, verso 7. Vamos a empezar. Van a estar Capítulo 18. en Apocalipsis capítulo 18. Y pues los esperamos, ¿verdad? Para este estudio. Y también para el próximo jueves, que va a estar mi hermana Mari aquí compartiendo palabra con ustedes. Y pues les damos gracias por sus atenciones y esperemos que todo lo que tratamos de hacer aquí sea para bendición de cada uno de ustedes. No se olvide orar por Israel y orar por nuestros hermanos en Siria y en África, que están siendo perseguidos. Ahorita ellos están siendo perseguidos y decapitados, como dice mi hermano, y al rato sigue con todo el cristianismo alrededor del mundo. Así es que estemos en la brecha por nuestros hermanos, para que cuando nos toque a nosotros también, ¿verdad?, ellos oren por nosotros y el Señor nos libre de todo esto. Shalom. No, sí está grabado, pero ya es que no me quería entrar, no me entró. Déjenme ver si lo puedo. No, pero aquí el video sí se grabó, ya que ahorita voy a ver lo que pasa. Me mandó. Déjenme subirme porque espera, no va a estar grabando. No lo agarro. Dice. No responde. Es que me mandó un mensaje